Pues nada, buenos días a todas las personitas que andáis por el Congreso. Estamos en nuestro tercer día y como veis hoy vengo sola, que es un poco más aburrido. Así que había pensado en entrevistarme a mí misma, pero me parecía un poco que podía quedar un poquito de psicopatilla. Y entonces, bueno, me voy a hacer una breve presentación para aquellas que no me conozcáis y luego pasamos a la ponencia. Bueno, mi nombre es Verónica Alcobendas, soy psicóloga de formación, además de otras cosas que no vienen al caso, está mi currículum en la web, si lo queréis mirar, es lapsicokiller.net. Em, y bueno, he estado 15 años trabajando en el sector social en los campos de género y migraciones, sobre todo. Y bueno, en los últimos años y ya con la edad haciendo como una revisión con mirada crítica de muchas cosas y entre ellas de este trabajo mío tan vocacional, tan bonito, tan militante, ¿no? Que era el trabajo en el sector social y de cómo me estaba dejando la vida, la piel y la salud en él, cuando en realidad se supone que el trabajo es un medio para conseguir el dinero que te facilita hacer todo lo demás en la vida, que es lo que hemos venido a hacer, ¿no? A gozarla, yo creo. Entonces, mi ponencia habla de caerse del guindo, burnout y mobbing en el sector social. Lo he llamado caerse del guindo porque muchas veces entramos a trabajar en el sector social, o por lo menos yo entré a trabajar en el sector social creyendo que es un mundo de compañerismo, militancias comunes y sentires iguales, donde con mis compas voy a estar súper bien y todos vamos a tener la misma mirada. Incluso la ONG es un sitio donde se trabaja por los derechos de las personas y claro, cuando una tiene un imaginario, un idealismo así, es mucho más difícil detectar situaciones como el burnout, como el mobbing, como los abusos de poder, ¿no? Y como un montón de cosas que obviamente se dan en ese sector. Yo por mi poca experiencia empresarial diría más que en otros sectores, porque se abusa más de nosotras y ahora vamos a explicar por qué, ¿vale? Entonces, dicho esto, encuadrar varias cositas. La ponencia va a estar basada en el primer taller que realicé como la psico-killer, cómo trabajar en lo social y no morir en el intento, con lo cual yo me voy a ir pasando mis diapos. Si tengo la mirada perdida es por eso, ¿vale? Y luego está cara de sueños porque es súper temprano, porque la conciliación no existe, somos las madres, que aprovecho para meter esta cuñita de militancia materna que me gusta meter siempre. Y además estoy hablando bajito porque tengo a la peque dormida, que si no, no puedo grabar la ponencia. Así que vamos allá. Bueno, primero quería daros la bienvenida con una frase de Audre Lorde que para mí es muy potente y me ha ayudado mucho a trabajarme esto del autocuidado, que dice: el autocuidado no es autoindulgencia, es autopreservación y un acto de batalla política. Y es muy importante que esto lo veamos, ¿no? Porque si no, el autocuidado siempre va a estar en la última posición, porque siempre hay cosas más urgentes, porque ¿cómo me voy a quejar yo con las cosas tan horribles que han pasado mis usuarios, las personas para las que trabajo? ¿No? Y no nos damos cuenta de que es un acto de batalla política, de que estamos inmersas en instituciones con estructuras mazo violentas, ¿sí? Y que tenemos que preservarnos, ¿vale? Para poder hacer ese trabajo que queremos hacer tan guay, para cuidar de esa peña que tanto necesita de nuestra labor profesional, que es lo que estamos haciendo. Estamos haciendo una labor muy profesional. Somos peña muy cualificada, muy profesional y que claro que va a vincular con las personas con las que trabajamos y mucho, porque hace mucha falta, porque sin vínculo no podemos trabajar con personas, pero somos una peña muy profesional. Y eso es muy importante que no se nos olvide, ¿vale? Uy, que me voy. Vale. Para empezar a hablar de burnout, hay una frase que también quería contaros, que es esta de el trabajo os hará libres, ¿no? El trabajo nos hará libres y además el trabajo nuestro es vocacional, con lo cual además de hacernos libres, va a hacer felices, nos va a hacer sentirnos realizadas, nos va a hacer que hagamos algo que es mucho más importante de lo que hace una cajera del Mercadona. Entonces, esto nos sitúa en un nivel de ego, en un nivel de autoexigencia, en un nivel de no sé qué, que hace que nos autoexplotemos, ¿no? Como dice Byung-Chul Han, lo de ahora una se explota a sí misma y cree que está
realizándose, ¿no? Esto en el sector social es clave. Si es que casi no nos tienen que decir que hagamos horas extras, si es que las hago yo, porque es que si me voy sin hacerlo, pues esta pobre persona no tiene las cosas hechas, ¿no? Y tenemos que ser muy cautelosas con esta, porque la autoexplotación nos va a llevar a tener muchos problemas de salud. Ya no hablo de poner límites a la entidad, que también, y que la entidad no nos va a decir, oye, no te autoexplotes, cariño, que te tienes que cuidar. Hablo de, vamos a tener una mirada interna y una revisión de qué coño me pasa a mí que me estoy autoexplotando todo el rato, porque parte de mi identidad, y ahora vamos a hablar de eso, está puesta en que yo soy psicóloga en el sector social o trabajadora social o educa o lo que seamos, ¿vale? Bueno, el burnout fue definido por un señor, obviamente, en los años 70 y habla de un trastorno que es consecuencia de un estrés laboral, amigas, crónico, que afecta a las áreas emocional, cognitiva y social, es decir, a todas las esferas de la vida de una persona y que presenta una patología física asociada, que es lo que las psicos llamamos somatización y que es de lo que se ha hablado estos días en el Congreso. ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto? Que el burnout es un tema que nos afecta a nuestra salud de una manera integral, ¿no? O en lo que trabajamos desde el modelo biopsicosocial, es decir, en la salud física nos conlleva agotamiento, problemas musculares, de estómago, colon irritable, cefaleas, problemas de sueño, contracturas musculares, ¿no? Un montón de cosas que seguro que os suenan un montón. En lo mental, dificultades de concentración, problemas de memoria, alteración de funciones ejecutivas, incluso episodios de despersonalización, ¿no? Hay veces que nos disociamos, que ya no sabemos ni dónde estamos, ¿no? Esto seguro que os ha pasado también y lo tenéis identificado. En la salud emocional, las emociones, además de estar oscilando como una montaña rusa, ¿no? Sobre todo, yo creo que hay mucha ira, mucha culpa, mucha vergüenza a veces, porque esto se nos mezcla con el síndrome de la impostora y como que no llegamos, baja autoestima laboral, ¿sí? Y luego la salud comunitaria, que es muy importante y que es esa parte un poco más desconocida y que no solemos mirar mucho, dificultades de comunicación, disminuimos la actividad social porque estamos tan agotadas, ¿no? Que eso lo contaba Silvia también en su ponencia, que es que no hacemos más que ir a trabajar. Cuidado con esto. No participamos en el entorno laboral y también el móvil está muy relacionado con el burnout y luego vamos a hablar de esto también un poquito. ¿Vale? ¿Qué es muy importante? Visibilizar y poner nombre a las fuentes diarias de estrés que estamos padeciendo en estos curros. Es decir, en estos curros, como trabajamos con unas ratios de personas muy elevadas, muy por encima de la capacidad de una sola trabajadora, ¿vale? Como además trabajamos con un nivel de burocracias inmenso, como además trabajamos con un nivel de urgencia que me río yo de la intervención en crisis, ¿vale? Porque en la intervención en crisis por lo menos hay un modelo en el que tú vas, te expones al trabajo, paras, hay un debriefing, descansas y luego te incorporas, hay turnos de trabajo, pero aquí trabajamos en la urgencia con la mayor naturalidad posible, como si eso no tuviera ninguna consecuencia sobre nuestra salud o sobre nuestra forma de trabajar. Como además tenemos unas gran carencias formativas porque las entidades no se preocupan de formarnos y todo esto me lo tengo que trabajar yo en mi tiempo personal con mi dinero, que hoy, por cierto, nos pagan una mierda en las entidades sociales y demás. Entonces, es muy importante que nos paremos a ver esto, ¿no? ¿Por qué? Porque por lo menos yo, esto hasta hace muy poquitos años yo no me lo había planteado. Yo me planteaba que yo no llegaba, que yo estaba agotada, que yo no sabía lo suficiente, ¿no? Que yo no tenía las herramientas, ¿sí? Y además, como me daba vergüenza, tampoco lo comentaba con las compas, cosa que ahora ya con la edad afortunadamente no me pasa, ¿no? Luego cuando abres la boca te das cuenta de que estamos todas iguales y que esto es un problema sistémico y de ahí, ¿no? Que estemos hablando de esto en este congreso, para abrir más el melón y ver que este problema es sistémico y para que más peña se dé cuenta que no son cosas nuestras, ¿vale? Entonces, como lo que no se nombra no existe, que esto no lo sabemos muy bien en la teoría, pero hay que aplicarlo a muchos aspectos de la vida, hay que ver, ¿no? Que estamos metidas en un trabajo de 8 horas diarias, más el transporte, por lo menos en Madrid, que es muy loco, o sea que te tiras 10 horas al día mínimo, solamente lo laboral, más las de pensamientos que no te pagan, más la de formación que no te... Bueno, en fin, ¿vale? Estamos entre el sistema de la administración que es súper cruento. Sí, o sea que para pedir una jodida cita médica, o sea, te las tienes que ver
y desear, porque es que las personas para las que trabajamos ni de coña las van a conseguir, te lo tienes que currar tú. Que yo soy psicóloga, que me da igual, pero yo he pedido citas médicas, yo he ido a empadronar, ya lo que sea. Porque es que al final muchas veces nuestro trabajo no se va a basar en todo eso para lo que has estudiado, sino en cosas muy básicas de la vida cotidiana, que es lo que la peña necesita, ¿no? Y ahí también hay que hacer un ajuste. En la entidad, que no sé si hay mejores y peores, mi experiencia es que al final me he ido de todas, sí, así de claro, de todas por las que he transitado laboralmente, me he acabado yendo. Creo que no es un problema de autoexigencia, creo que es un problema de que no se cuida a las trabajadoras, de que los proyectos por escrito son muy bonitos, que no se ajustan a la realidad y que cuando ya llegas al punto de sentir que estás haciendo un mal trabajo, que te tienes que pasar el código deontológico por el forro coño y un montón de cosas mal, que eres parte del sistema agresor hacia las personas para las que trabajamos en vez de trabajar por los derechos humanos de las mismas y un largo etcétera, que ya sabemos, pues como que al final prefieres dedicarte a otra cosita, ¿vale? Luego el trabajo con personas que llaman vulnerables, que me hace muchísima gracia esto de la vulnerabilidad, de una persona que se ha recorrido medio África, ha estado escondida en el monte 7 meses, ha pasado velilla, bueno, en fin, vulnerable lo mismo soy yo, pero es verdad que trabajamos con personas que tienen mucho daño, ¿sí? Normalmente, que están en una situación aquí de muchísima urgencia porque el sistema además les violenta y les maltrata todavía más cuando llegan, que además trabajamos con personas muchas veces culturalmente diferentes a nosotras, con lo cual el ejercicio de traducción e interpretación no solo en cuanto a las conversaciones, sino en cuanto a que entiendan el sistema en el que están, que es un sistema que no entiendes ni tú, que no os puedes explicar ni tú. Porque, bueno, se lo puedes explicar desde, pues mira, si es una mierda, es un sistema profundamente racista o es un sistema profundamente machista en el que te van a machacar más y denuncias, ¿no? Y un largo etcétera. Pues es otro de los factores, ¿no?, que nos genera mazo estrés. Hay muchísimo estrés entre compis, mucho estrés, ¿vale? Las cargas de trabajo son muy potentes, acabamos jugando o el a ver quién puede más, o el a ver quién sabe más, al a ver quién trata mejor a la gente, o a ver quién se come menos mierdas, porque es que hay veces que ya está una en la supervivencia, ¿vale? Hay una gran presión social y expectativas puestas sobre nosotras en nuestro trabajo, tanto autoimpuestas como externas, y luego hay mucha mezclilla de la vida laboral y personal, porque claro, pues al final te vas de cañas con las del curro, entonces en las cañas hablas de cosas del curro y hay una endogamia ahí que tú no te estás dando cuenta, pero no hacen más que currar y estás muy, muy cansado. ¿Qué especificidades tiene nuestro sector? Pues eso que estamos hablando, ¿no? Que es un trabajo de cuidados con personas, que además es un supuesto trabajo vocacional, que trabajamos con personas en situación de dificultad y entonces hay que darlo todo porque yo y mis privilegios. Yo cada vez que alguien diga la palabra privilegios y de construcción, yo me voy a tomar un chupito, porque es que estoy hasta el mismísimo coño de que, joder, que es que por poder pagar la factura de la luz yo me tengo que sentir culpable, casi, ¿eh? Ojo, amigas, o sea, un poquito de enfoque y de encuadre, ¿vale? La romantización de las relaciones entre compis, ¿no? Como, jo, qué guay, qué equipazo, qué majos somos todos ya, pero es que luego cuando te hacen móvil verás qué risa te va a dar en cuanto disientas de lo que dice el equipo, ¿sí? Y la mezcla de vida personal y profesional. Creo que esto es algo muy específico de nuestro sector, ¿vale? Porque conlleva una parte de militancia, conlleva una parte de ideología que se supone que compartimos en común, ¿vale? Y porque, bueno, hay muchas cosas fusionadas de lo personal y lo profesional. Ese es el percalito que tenemos con el burnout, ¿vale? Consecuencias del burnout, que ya las hemos hablado, pero ¿en qué suele derivar? O en que dejas el curro o en que te coges una baja por ansiedad. Cogerse una baja conlleva muchísimas pegas, porque primero te va a costar mucho cogértela, porque te vas a sentir culpable, te vas a sentir una mierda de profesional y además, lo mismo tu médico no le apetece una mierda o te juzgan de tus jefes y tus compas, ni hablamos, ¿vale? Y te da miedo pasar por la mutua porque te van a juzgar. Entonces hay mucha peña, lo que hemos hecho es irnos de los curros antes de cogernos una baja.
¿vale? Muchas salidas, cambios de trabajo y excedencias son bajas por ansiedad, derechos laborales no ejercidos, ¿vale? Y eso también os lo quiero contar por mi experiencia personal, por mi experiencia profesional al cuidado de otras personas y por charlarlo con muchas compis, ¿no? En estos años. Y otra de las consecuencias del burnout, y no digo que sea justificable, es las situaciones de mobbing dentro de los equipos de trabajo. Y ahora vamos a hablar de este temazo, que creo que es muy importante sacarlo a la luz. Aquí tengo a mis coterapeutas y las personas que hacen las charlas conmigo, mis gatitas. La primera vez que me hicieron mobbing yo no lo identifiqué. Fue hace ya un montón de años, yo estaba de coordinadora en un centro de emergencias de violencia. em, y claro, me hizo mobbing una persona que estaba, digamos, por debajo de mí en la escala de jerarquía. Entonces eso me resultó muy difícil de identificar. Yo notaba que esta persona no me hacía ni puñetero caso, llegábamos a las reuniones de equipo, hacíamos acuerdos que se saltaba por el forro, hacía un montón de cosas a escondidas y tal, pero detectar cosas tan sutiles me fue muy difícil. Luego, cuando las exponía en las reuniones de equipo, me hacía gaslighting, que eran cosas mías. Y ya cuando di el paso de comunicarlo a las escalas superiores con muchísima dificultad, porque sentía que me estaba chivando de una compañera y que qué mierda y que todo esto, pero ya valoré que estaba violentando a las mujeres para las que trabajábamos y entonces, o sea, fue mi línea roja de lo comunico, pues la respuesta fue que es que era una persona que llevaba mucho tiempo y que estaba puesta ahí un poco, que tenía contactos en la junta directiva y que claro, pues que había que a ver cómo lo llevábamos. Entonces me fui, ¿vale? No lo he identificado con mobbing hasta muchos años después, ¿vale? He sufrido mobbing por personas que han estado por debajo de mí en más ocasiones, em, y también por compañeras en horizontal. Debo decir que nunca he sufrido mobbing por una jefa o por un jefe o por alguien superior. He podido sufrir pues, pasotismo, ¿no? O abandono, pero mobbing no. Y esto es importante decirlo porque cuando hablamos de mobbing siempre nos imaginamos a un jefe cabrón. Y yo creo que es muy importante que analicemos lo que pasa en las estructuras horizontales o el mobbing que se ejerce de abajo arriba, ¿no? Que es el menos visible. En las entidades sociales yo he visto mucho mobbing de abajo arriba. Yo he visto joder a muchas buenas jefas, ¿vale? A muy buenas jefas. He visto putearlas desde los equipos de trabajo porque los equipos llevan mucho tiempo trabajando en su endogamia, en su rollo, y llega alguien que quiere dar un aire, dar un cambio con creatividad y con propuestas y se la cargan, ¿vale? Em, He estado de baja por ansiedad 2 veces por mobbing. Y esas 2 veces sí lo he identificado como que era mobbing. Y a la vez yo también lo he ejercido sin darme cuenta. Esta es la parte que me resulta más difícil de admitir, por proteger a otras compañeras, ¿no? Y creo que es importante que yo nombre esto aquí porque creo que es algo que nos puede pasar con mucha facilidad en estos entornos en los que las relaciones entre compañeras y compañeros son tan fusionales, son tan vinculares y entonces llegas a un currículum y te dice, Dios, qué mal me están tratando, no sé qué, y entonces tú, claro, te pones de su parte porque pobrecita, ¿no? Pues sí, yo he ejercido mobbing hacia 3 compis porque 2 compis me decían que las estaban puteando, que las reuniones de equipo a las jefas les decían que no sé qué, que las iban a despedir. Yo había empatizado ya con estas personas por temas laborales y por cañas de después. Y bueno, pues tuve conductas como de evitación con estas personas, de dejar de tener largas conversaciones y demás, ¿no? Como de apartarlas pues de mi contexto laboral en el que yo normalmente soy una tía que entra saludando, sale echar. O sea, que es que me gusta mucho el contacto con mis compañeras y lo trabajo mucho porque creo que es fundamental, porque les necesito mucho en mi día a día, ¿no? A todas mis compas con los distintos puestos que ejercemos. Yo creo que los equipos integrales es uno de los sitios donde más me gusta trabajar y porque además lo vincular para mí es muy potente. Entonces, os lo cuento con mucho dolor, pero os lo quiero contar porque me parece importante que visibilicemos cómo se dan estas dinámicas y cómo tú puedes ser víctima y a la vez ejerciente de algo tan grave como el móvil.
Os quería traer una frase de Iñaki Piñuel, que es un tipo que ha investigado mucho sobre Movin y al que yo leí en mi segunda baja laboral por Movin y me dio unas hostias de realidad que flipas, pero me vinieron muy bien, ¿no? Porque fue como que sí que es Movin, que no soy yo. Porque claro, después de hacer Movin a estas compañeras para proteger a esas otras que estaban tan mal, pues cuando yo fui la disidente obviamente me hicieron Movin a mí y también arrastraron a bastante gente. Y claro, entre las que te hacen moving y los que se callan, son muchos, o somos muchos, ¿no? Este es el problema. No es solo las que lo ejercen, es lo que se callan, se hacen el muerto. Bueno, conmigo no va, pero es que la otra persona, las otras personas se quedan aisladas, se quedan jodidas y se quedan fuera de los equipos de trabajo. Se quedan puteadas por un lado y en silencio por otro. Y esto es lo peor que nos puede pasar, que no haya palabras, que no haya nadie que te diga, ¿y esta puta mierda? Por lo menos, aunque sea en el piti, aunque sea a escondidas, pero hay que legitimar cuando están puteando a alguien. Esto es muy importante que nos posicionemos. Entonces dice Iñaki que el mobbing o psicoterror laboral es la peor amenaza individual sobrevenida en la era postindustrial. Ahí lo llevas. Y la otra frase que a mí me dice, el acosador moral suele tener un montón de cadáveres en el armario. Que yo dije, pues claro, ¿sí? Un montón. Tú no eres la primera a la que le ha hecho mobbing a esta persona. Yo he llegado a equipos de trabajo donde estaban puteando a la coordinadora y yo no entendía qué estaba pasando. Luego sí lo entendí. Es como, yo estoy abajo, yo no quiero el puesto de responsabilidad porque por 60 pavos más no lo quiero, pero aquí se hace lo que manda mi coño porque llevo 15 años en este puesto. Y el tema del mobbing es un tema de poder. Es un tema de, muchísimas veces, de yo llevo aquí mucho tiempo y a mí esto no me lo cambias tú. O aquí se hace lo que manda mi santo coño. Pero todo de maneras sutiles, ¿no? Cuando tú pones cosas sobre la mesa, zumbada perdida. Vale. ¿Qué pasa cuando tú estás en un curro en el que están puestos un montón de valores tuyos, que crees que todo el mundo trabaja por la justicia social, un curro en el que todo el mundo habla con la A, en el que vas a las manis y antirracistas y te los encuentras allí o por los derechos humanos, que son amigues, que son personas afines, que compartís un montón de espacios fuera también del trabajo, ¿no? Que te toman las cañas de después y que de repente te empiezas a dar cuenta que es que parece que se están yendo de cañas y no te han dicho nada. Parece que se está quedando los findes y no se te está diciendo nada. Parece que hay información acerca de las personas para las que trabajas de la que tú no te estás enterando. Parece que es que han llamado a otra psicóloga para un caso tuyo. Entonces, dentro de ese contexto, nos es muy difícil darnos cuenta de que nos están puteando. Es decir, que si yo estoy en una empresa normal, perdón, las ONG son unas putas empresas igual que cualquier otra, yo creo que lo visibilizo con más facilidad, aparte que no vinculo tanto. Pero en estos entornos como que no nos cabe en la cabeza, no nos cabe en la cabeza, ¿no? Que en entornos de derechos humanos, como que tú maltrates a una compañera de trabajo. Además, en nombre de no sé qué, ¿sí? Porque muchas veces es en nombre de los usuarios. No, es en nombre de que tú quieres que mande aquí tus santos cojones, no es en nombre de los usuarios, ¿no? Entonces es un proceso muy doloroso y muy difícil, ¿no? Porque te parece imposible, tú quieres pensar que son cosas tuyas, si lo hablas, todo el mundo te va a hacer un poco de gaslighting, nadie te va a decir, pues mira, sí, ¿vale? Entonces es muy importante que veamos que esto existe, que lo nombremos, que el primer malestar lo podamos comentar con alguien, ¿no? Y que podamos identificar la situación que estamos viviendo lo antes posible. Porque si no, al desgaste que nos va a llevar esto y al nivel de enfermedad al que nos puede llegar es muy potente y además a cuestionarnos muchísimo a nosotras mismas como profesionales. Porque cuando te quedas fuera de un equipo parece que la mala eres tú, la que lo hace mal eres tú. Y me vais a perdonar, pero en mi experiencia, todas las veces que me han dejado fuera, yo creo que la que lo estaba haciendo bien era yo. Bien hacia
Quiero decir, desde mi profesionalidad, desde mi código deontológico, desde lo que yo me debo a las personas para las que trabajo, ¿no? Porque claro, hay que tener mucho cuidado con el lobby de lo social, que llamaba el otro día una compañera en un grupo. Es decir, hay que trabajar para los usuarios, pero si alguna compañera maltrata a una usuario o usuario, hay que callarse. Muy bonita. Esto pasa un montón. Esto es lo que más me ha pasado a mí personalmente. Si tú maltratas a una persona para la que yo trabajo, hostia, me va a costar un huevo, pero es que te lo voy a decir. Te decir muy suavito, voy a intentar trabajarlo contigo y si no te lo voy a decir más fuerte y si no lo voy a decir donde sea. ¿Qué conlleva esto? Que te puten, ¿vale? Pero claro, estamos ahí para trabajar para las personas vulnerables, no para cubrir el culo a gente que maltrata a gente aprovechándose de su situación de poder en nuestros puestos de trabajo. ¿Sí? Yo sé que esto es muy difícil, no digo que lo podamos hacer siempre, no digo que siempre estemos en la disposición de hacerlo. Creo que necesitamos acción colectiva para hacer esto. Insisto, lo peor somos las personas cuando nos quedamos en la posición de silenciosas de me hago la muerta. ¿Vale? Y para no enrollarme más, que voy bien de tiempos, quería terminar hablando de lo personal es político, en el sentido de qué importante es aplicar el enfoque de derechos también para mí como trabajadora, ¿no? Ayer hablábamos, tras la charla de Silvia, de aplicarnos todas las herramientas de cuidado que tenemos hacia las personas para las que trabajamos a nosotras, pues el enfoque de derechos también es necesario que nos lo apliquemos a nosotras mismas, ¿vale? Somos trabajadoras con derechos. ¿Por dónde quiero enfocar esto? En cuanto al burnout, por ejemplo, está reconocido como enfermedad laboral, va a estar reconocido, va a estar en el CIE 11, en la clasificación de trastornos, en 2022. ¿Qué os parece? Ayer preguntaban en el grupo que cómo podía hacerse para que la baja fuera reconocida como baja laboral, una baja por ansiedad. Y yo digo, la llevamos guapa. Eres tú que tienes ansiedad. Del tema de mobbing, yo solo he encontrado cuando investigué, esto fue en octubre del año pasado, una sentencia que declaraba culpable a un equipo de ejercer mobbing sobre otra persona del Tribunal Superior de Justicia de Aragón en 2016 y lo identificaban como una presión continuada, intencional, individualizada, falta de amparo y denigración. Tenía todos esos elementos, ¿vale? Para llegar a la sentencia de que esta persona efectivamente había sido víctima de mobbing. Y la falta de amparo es algo que se da mucho en las instituciones sociales. Es decir, que yo creo que gran parte del problema de situaciones de mobbing que hay en los equipos de trabajo del sector social tiene que ver con que no hay una buena gestión de equipos. Porque hay conductas que es desde coordinación, desde donde no se pueden permitir. Y tú tienes que tener controlado a tu equipo y tienes que ver quién putea a quién y tienes que ver quién ejerce poder, quién ejerce control, quién manipula. ¿Vale? Y esto es muy importante. No se cuida a las trabajadoras, no se cuida a los equipos y estamos en la jungla dándonos hostias entre unas y otras. ¿Vale? Es la ley del más fuerte. Tenemos el derecho a nombrar, ¿no? Y yo cuando trabajo con peques, ¿no? Trabajamos mucho esto de que chivarse no es malo, que es un secreto bueno, que es un secreto malo, ¿no? Y parece que con peques nos es fácil de entender, pero entre adultas no. Entonces, tenemos derecho a comunicar a superiores cuando hay una irregularidad, cuando hay una violencia desde una compañera o compañero a una persona para la que trabajamos o una violencia hacia mí. Tenemos todo el derecho de comunicarlo. Si quiero, puedo hablar primero con mi compañera, pero ahí ya me veo yo en la responsabilidad de poner el límite yo, que no es mi responsabilidad, que es de coordinación, que es coordinación quien no debe permitir que pasen esas cosas, ¿no? Y como hablábamos con Mónica Serrano el lunes en el Congreso, no es mi responsabilidad, si quiero lo puedo hacer, pero no tengo por qué. Sí tengo que ponerlo en conocimiento de coordinación, que es quien tiene ese rol, ¿vale? Hablar con otras compis para que me apoyen, pedir ayuda, reclamar condiciones laborales dignas y sobre todo el derecho a mi tiempo, ¿no? En cuanto al burnout, el derecho a mi tiempo. Yo no hago horas extra. Yo tengo mi horario de trabajo.
Yo tengo mi móvil personal. Si queréis que me comunicaros conmigo por móvil, me dais un móvil de trabajo y tiene un horario que se enciende y se apaga y un montón de cositas más. No tengo 8 grupos de WhatsApp del trabajo, ¿ok? Y por último, me parece importante, y ya lo he hablado mucho, el tema de mojarme. Mojarme es mojarme por mí y por todas mis compañeras. Cuidar a otras compas, no callarme lo que me están haciendo o me está pasando, porque insisto, esto ya lo hemos dicho muchas veces, cuando yo hablo, otra persona puede hablar. Esto es muy importante, solo hace falta que una abra el melón, una solamente, que demos el paso. No digo que tengas que ser tú, digo que tenemos que ser una, a lo mejor cada vez una, ¿vale? No callarme ante las injusticias, no callarme cuando estén puteando a alguien. No, no nos callemos, por favor. Vamos a intentar hablar. La primera vez nos va a pillar de sorpresa y no vamos a saber qué hacer. Pero coño, la segunda ya somos parte, ¿no? Esto de el silencio te pone de parte del opresor, a ver si nos lo aplicamos también en los temas de móvil laboral, ¿vale? Y en los temas de agresiones de trabajadoras a personas usuarias, que es que lo llamo así porque es que pasa un montón, ¿sí? Bueno, están los comités de empresa, que es una opción más, indicarse y estas cositas, y mojarme también en cuanto al control sobre mi vida. Yo creo que es muy importante cuando trabajamos en este tipo de curros, con todas las características que ya he nombrado, vocacionales, que vamos con tantas ganas, tanta ilusión, con tanto vínculo con las compas, que nos revisemos de cuando en cuando y que retomemos control, ¿no? Que si yo veo que el trabajo está ocupando toda mi vida, aunque me lo esté pasando bien, porque mis compis son muy guays, pero claro, es que estoy trabajando ahí 8 horas, que al final son 10, porque me quedo a esperar al que sale a las 7, porque total no vamos juntos a casa, porque vivimos cerca y además nos tomamos una caña, pero es que el sábado he quedado con gente también del curro, ta, 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 ta. Creo que hay que revisar eso, que hay que revisar que nos estamos alejando de las amigas de toda la vida porque no son tan guays, porque no piensan igual que nosotras, que estamos poniendo todos los huevos en la misma cesta y cerrando muchos nuestros círculos, ¿no? Y que hace falta diversidad, que es lo que enriquece, ¿no? Fuerza y enriquece la diversidad. Igual que hablamos de diversidad en muchos aspectos, en nuestra vida también hace falta. La endogamia en este tipo de trabajos no nos va a ayudar. ¿Sí? Entonces, revisémonos, cuidemos nuestros otros espacios, vayamos a hacer macramé en un grupo de señoras de 60 años que no tengan mucho que ver con nosotras, disfrutemos de otras compañías y amplifiquemos, ¿no? Nuestros bloques de interés, nuestros espacios de participación y nuestros vínculos. ¿Sí? Entonces, me he extendido un poquito, pero bueno, espero que os sea interesante. Todas las entrevistas las he acabado preguntando a las compañeras que nos dieran un pequeño consejillo o tip para personas que estén, bueno, o atascadas con el tema que estamos hablando, en este caso con temas de burnout o con temas de mobbing, o, o alguien que está empezando en el sector, ¿no? Y que le puede pasar algo así, ¿no? Y me lo voy a preguntar a mí, digo, ¿qué tip les doy yo? Em, yo sería ponerlo en palabras, habladlo. No hace falta que sea con alguien del trabajo, pero sí hace falta que lo hablemos, que no nos hagamos, no vayamos por la vida haciéndonos las normales. Cuando estamos padeciendo burnout o sufriendo mobbing por parte de compas, por parte de personas superiores o por parte de personas que están a nuestro cargo, ponerlo en palabras, hablarlo con otras personas que nos puedan dar un feedback, que nos puedan decir la gravedad que tiene, que nos puedan ayudar a mirar qué hacer con esto, ¿vale? Que no, que no nos lo quedemos calladas porque calladas vamos a seguir tirando para adelante, que es para lo que estamos educadas y desde ahí vamos a acabar rejodidas. Así que nada, con esto me despido por hoy. Nos veremos en el turno de preguntas mañana, porque hoy miércoles, que estoy grabando la confe aquí a primera hora de la mañana, me va a ser imposible por temas laborales y de cuidados estar con vosotras. Entonces vamos a juntar el turno de preguntas de hoy con el de mañana, con la charla de Gorka. Y creo que nada más, espero que os sea de interés y mañana espero reflexiones y compartir y sentires y demás en el grupito. Muchas gracias y buen día.